¿Qué significa tasría? Tasría significa concibieres o dar a luz, cuando una mujer da a luz. Y esta parasha trata sobre algunas leyes cuando la mujer da a luz. ¿Qué hace que la mujer sea impura después de dar a luz? Básicamente es la sangre producida durante el trabajo de parto, que es una sangre que ya no va a servir. Existen muchas teorías sobre el tema, pero una explicación de ello es el hecho de que la sangre que está presente ya no le sirve a la mujer, por lo tanto es impura. No significa lo mismo que estar en pecado. Porque si a una persona le sale algo anormal en su piel, debe ser llevada ante el Cohen. Esto significa que existe sospechas de que le ha salido el mal de Saraat, lo que mal se llama hoy lepra. Este mal era enviado por el Eterno, entonces si una persona tenía dudas sobre lo que le salía en su piel, debía ir ante el Cohen para que éste dictaminara si había posibilidades de que tuviera el mal de Saraat. Es básicamente esto. ¿El mal de Saraat es contagioso? Pues en realidad el mal de Saraat técnicamente no es contagioso porque es algo que sale en la piel y de hecho es producido por el Eterno cuando una persona ha cometido ciertos pecados. Pero en la práctica podríamos decir que sí, porque cosas como el chisme y otros pecados muy graves son contagiosos para la gente espiritualmente. Y es esto lo que produce el mal de Saraat. Por lo menos en ese tiempo sí se producía en una forma muy visible. Hoy en día no, pero no porque la gente no peque, o no porque la gente sea santa, sino porque estamos mezclados entre las naciones y en cierta forma muchos podrían decir que el Eterno es injusto porque a un israelita le hace producir ese mal y a los demás no. Esta es una forma de verlo, hay muchas formas de verlo, pero es en este sentido que podríamos decir que el mal de Saraat es contagioso, porque la mentira y otros pecados, o el falso testimonio, la lashon hara, es contagioso espiritualmente. Porque la persona que tenía Saraat tenía que pregonar que era impura. Esta era una situación un poco vergonzosa para quien tenía el mal, porque todas las personas se daban cuenta que estaba contaminada de este mal, o sea que había cometido uno de los pecados por los cuales el Eterno producía el mal en esa persona. Esto servía para que quien tenía este mal se diera cuenta de la gravedad de su falta e hiciera teshuvá y no la volviera a cometer. Por eso tenía que ir al sacerdote y hacer cierto ritual después para que fuera declarado puro, pero mientras tuviera el mal tenía que declararlo para que se diera cuenta de la gravedad de la falta que había cometido. ¿Por qué una mujer es impura en su periodo? Porque la sangre que sale de ella simplemente se debe desechar. Lo que es desechable es porque está en contra de la pureza. Por lo tanto, una mujer se declara impura cuando está en su periodo. ¿Por qué dura más la impureza de una mujer cuando da luz a una niña? Se podría explicar en el hecho de que la circuncisión del varón se debe hacer al 8º día. O sea que ya pasaron los 7 días y al 8º día ya debe estar pura para estar presente en esta ceremonia. Sin embargo, podríamos decir que es algo que, aunque los sabios han explicado de una y otra forma, es simplemente un mandamiento que expresa la voluntad soberana del Eterno. ¿Por qué? Algunos dicen que una mujer tiene más dolor o más sufrimiento cuando lleva en el vientre una niña, o bueno, otras razones. Pero en general lo que podemos decir es la voluntad del Eterno y eso es lo que se debe cumplir. ¿Qué significa que la persona está pura después de haber sido examinada por el Cohen? La persona está pura después de haber sido examinada, pero una vez el Cohen ha dado su veredicto en cuanto a que la persona está pura. No es solamente porque el Cohen la examine, porque si el Cohen la examina puede encontrar que debe ser guardada un tiempo más o definitivamente que está pura o impura. Entonces, el medio para determinar que la persona era pura era el examen que hacía el Cohen.
se manifiesta el mal de Zaraat? Este es un mal que el Eterno mismo ponía sobre las personas en la época de Moshe, cuando cometían ciertos pecados, especialmente la Lashon Hara. Esto no es una enfermedad debida a algún tipo de bacteria o algo similar, sino un mal que ponía el Eterno directamente sobre la persona para que se diera cuenta del mal, del pecado que estaba cometiendo. Entonces, no es producto de un virus o de una bacteria o algo similar, sino que el Eterno mismo lo pone por causa de ciertos pecados en la persona. Hoy en día no sucede por el hecho de que Israel está mezclada entre las naciones, por lo menos esa es una razón, y no se vería justicia en el Eterno si con algunos se hiciera el poner el mal de Zaraat y sobre otros no, aunque cometieran el mismo pecado. Eso podría profanar el nombre del Eterno. Esa puede ser una explicación por la cual hoy no se manifieste. Pero en los tiempos de Moshe, esta era la razón. ¿Por qué es declarado puro quien tiene toda la piel blanca de Zaraat? Esto es algo misterioso en la Torá. Una forma de verlo, aunque no necesariamente podríamos decir es la única explicación, es el hecho de que si está totalmente cundido de Zaraat, no puede ser más impuro. O sea que en adelante cualquier cosa que venga es pureza. Por lo tanto, no hay forma de que una persona sea más impura si tiene toda la piel llena de Zaraat. Es bueno decir que tal cosa es una tipología de lo que pasó con nuestro Mashiach. El Mashiach fue totalmente impuro, totalmente lleno de los pecados del mundo y fue declarado puro. ¿Por qué se puede decir esto? Porque Él resucitó y ya no podía ser contaminado absolutamente por nada. Entonces, de aquí podemos ver algunas razones por las cuales la persona que tenía toda la piel cundida de Zaraat era declarada pura. ¿Es lo mismo impureza que pecado? No necesariamente. La impureza, básicamente impureza ritual, tiene que ver con las condiciones que una persona tiene que la imposibilitan para estar presente en ciertos rituales, bien sea en el templo o en el Mishkan o en el lugar que el Eterno ha escogido para poner allí su nombre. Impureza es una condición en la cual una persona no puede participar de esos rituales. Pecado es transgredir la Torá. Por supuesto hay algunas condiciones de impureza que se convierten en pecado, pero ese no es el tema. Pero técnicamente, impureza y pecado son dos conceptos diferentes, porque pecado sí es transgresión de la Torá, mientras que impureza no necesariamente lo es. ¿Por qué una persona con Zaraat tenía que estar fuera del campamento? Porque el mal de Zaraat podía ser contagioso. Y las personas que llevaban este mal por causa de sus pecados tenían que ser castigadas de manera que entendieran la gravedad de la falta que habían cometido. Si estuvieran dentro del campamento iban a contaminar a las demás personas, más que con el mal, con sus propias acciones. Y al ser contaminadas las demás personas con esas acciones, a esas personas les podría sobrevenir el mal de Zaraat. Entonces, era una forma de que las personas se dieran cuenta de sus propios males y ver la vergüenza que les causaba el estar separados de las demás.